Bienvenidos, esto es Informe Extra. Este lunes 7 de octubre se cumple un año del inicio de la guerra en la Franja de Gaza, con motivo del atentado terrorista perpetrado por Hamás, que dio lugar al inicio de esta guerra. Se están realizando en Israel ceremonias conmemorativas. Vamos con el informe. El 7 de octubre del 2024, Israel recordó el devastador ataque del grupo terrorista Hamás ocurrido un año atrás, marcado por el brutal asalto que dejó a 1.200 israelíes muertos y más de 250 personas secuestradas. Durante la jornada conmemorativa, Hamás lanzó una nueva serie de cohetes desde la Franja de Gaza, que alcanzaron áreas del sur de Israel y Tel Aviv, aunque la mayoría fueron interceptados por las defensas israelíes. Las ceremonias conmemorativas, que comenzaron a las 6:29 de la mañana, incluyeron momentos de silencio y marchas en diversas partes del país, particularmente de las familias de los rehenes, quienes exigieron la liberación de sus seres queridos aún a manos de Hamás. Estas actividades coincidieron con el lanzamiento de los cohetes, lo que subrayó la continua amenaza y tensión en la región. El presidente Isaac Herzog se unió a un memorial en el sitio del Festival Nova, donde más de 360 personas fueron asesinadas. Los ataques del año pasado, que se recuerdan como el peor acto de violencia en la historia moderna de Israel, continúan generando un profundo impacto en la sociedad israelí, mientras el conflicto con el grupo terrorista Hamás sigue sin resolución. Hace un año, en pleno siglo XXI, se perpetró el peor atentado contra el pueblo judío desde el Holocausto. El grupo terrorista islamista Hamás, que han estado gobernando la Franja de Gaza desde el año 2006, se encargó de perpetrar este ataque a través de sus grupos armados, las Brigadas Al-Qassam. Aquella fecha lanzaron miles de misiles contra el sur de Israel, y luego de esto penetraron en territorio israelí con camiones, camionetas, motos, lanchas veloces e incluso con parapentes. Como producto de este atentado, murieron miles de civiles, concretamente 1.139 víctimas mortales, de las cuales 695 eran civiles, incluidos 36 niños y unos 70 árabes israelíes. Además, murieron 71 extranjeros y 373 miembros de las fuerzas del orden en este ataque sorpresivo. Se suele hablar de un pogromo con motivo de este ataque, el peor pogromo de Israel desde tiempos del nazismo. Al respecto, un pogromo es un ataque organizado o espontáneo contra un grupo étnico o religioso. El término se acuñó en tiempos de la Rusia zarista, cuando se atacaba precisamente a miembros de la comunidad judía. Un pogromo famoso en el siglo XX, quizá uno de los más famosos, fue la Noche de los Cristales Rotos en 1938, en la Alemania nazi. Episodio en el que los nazis mataron a un centenar de judíos, destruyeron más de 1.000 negocios y centenares de sinagogas y enviaron a campos de concentración a unos 30.000 judíos. Bueno, en el atentado del año pasado perpetrado por Hamás, esta organización terrorista logró tener más víctimas que los nazis en la Noche de los Cristales Rotos. Por otra parte, este atentado es sumamente grave, ha sido sumamente grave, no solamente por las consecuencias y la guerra que estalló una vez que Israel respondió justificadamente, sino por el grado de la magnitud del ataque con relación a la población de Israel, que no es una población muy grande, son alrededor de 8 millones de habitantes, un poco más. El atentado del 8 de octubre del 2023 es para Israel porcentualmente mucho más atroz que el 11 de septiembre para los estadounidenses. Es como si en el 11 de septiembre hubieran muerto no unas 2.000 personas, sino 40.000 ciudadanos. Este es el grado, el grado porcentualmente de gravedad de este ataque terrorista. Ahora, ni bien se dio este ataque y antes de que Israel contestara, aparecieron los mensajes antisemitas. Mensajes que no correspondían con el momento en el que una organización terrorista había masacrado a miles de civiles y personas inocentes, sorpresivamente.
Ya se hablaba de Contigo Palestina, algo que puede entenderse, pero en ese contexto se puso en redes sociales y se manifestó mucha gente viendo el conflicto de una manera bastante superficial, sin distinguir entre Hamás, una organización terrorista, y los palestinos y su legítima lucha por tener un Estado reconocido en las Naciones Unidas. Esta visión sumamente superficial se presta a discursos antisemitas, que veremos en el siguiente bloque. El punto es que el aniversario de este atentado terrorista es una buena oportunidad para poder explicar las raíces de este conflicto. Israel, para empezar, además hay que tener en cuenta, que con respecto a Palestina, hay dos territorios palestinos con dos gobiernos diferentes que no tienen continuidad territorial. Está el tema en la Franja de Gaza, donde actualmente hay una guerra que ya lleva un año, y está el conflicto en Cisjordania, donde no hay una guerra, pero hay una situación conflictiva. En Cisjordania está la Autoridad Nacional Palestina, mientras que en la Franja de Gaza ha estado gobernando de manera dictatorial el grupo terrorista Hamás. Ahora, la guerra actualmente es equiparable a conflictos de los más importantes que ha tenido Israel en su historia. Además, teniendo presente la internacionalización que viene teniendo el conflicto. Tenemos, por ejemplo, la guerra de independencia de Israel, cuando Israel se proclama el Estado de Israel con David Ben Gurión en 1948. Inmediatamente después, los países vecinos y también los palestinos atacaron a Israel para impedir que se establezca este Estado. Egipto, Jordania, Líbano, Siria, entre otros países árabes, Irak, Arabia Saudita, atacaron e Israel logró imponerse en esta guerra. Algo que suele olvidarse es que Egipto ocupó militarmente la Franja de Gaza, mientras que Jordania hizo lo propio con Cisjordania. Otro conflicto importante fue la Guerra del Sinaí en 1956. También la Guerra de los 6 días, un conflicto sumamente importante en este contexto del conflicto de los países vecinos de Israel. En esta guerra, Israel empieza a ocupar, se impone a los países árabes y ocupa Gaza y Cisjordania, además de parte de la península de Sinaí y los altos del Golán, que administran hasta el día de hoy y que teóricamente pertenecen a Siria. Además están la guerra del Yom Kippur en 1973, la intervención de Israel en el Líbano de 1978 para atacar bases de la Organización para la Liberación de Palestina, que surge en sus inicios como una organización terrorista y que tenía bases en el Líbano. En 1982, en el marco también de la Guerra Civil del Líbano, Israel también interviene en este país. Y bueno, la última gran guerra que ha tenido Israel ha sido la Guerra del Líbano del año 2006. Y ahora estamos empezando otra. Y además de estos conflictos que están al nivel de la guerra actual en la Franja de Gaza y la actual intervención en el sur del Líbano, tenemos las intifadas. La primera intifada de 1987 a 1993 y la segunda intifada del 2000 al año 2005. Con respecto a la primera intifada, es bastante importante en esta historia porque es en ese contexto, en 1987, que se funda esta organización terrorista, Hamás. Su fundador fue Sheikh Ahmed Yassin y crea Hamás como una organización terrorista islamista yihadista de orientación sunita. Hamás se convierte en un importante peligro para la seguridad de Israel a partir del año 2005-2006. Como lo he mencionado, Israel ocupa la Franja de Gaza después de la Guerra de los 6 días, en que desplaza a Egipto de este territorio. Pero Israel se retira de la Franja de Gaza en el año 2005. Tras ese año, al año siguiente, en el 2006, hay elecciones. Y en estas elecciones se impone, Hamás gana estas elecciones, expulsa al otro partido importante palestino, Fatah, quienes gobiernan la Franja de Gaza, gobiernan Cisjordania, y establecen en la Franja de Gaza un régimen islamista, una dictadura teocrática. Desde ahí se volvieron cada vez más comunes los lanzamientos de misiles contra territorio israelí desde la Franja de Gaza y conflictos constantes en la frontera entre ambos territorios.
Israel defendiendo su territorio de, de esta organización terrorista que ha adoptado la costumbre de lanzar misiles de manera indiscriminada contra territorio israelí desde lugares civiles, hospitales, escuelas, templos, ¿no? Y esto genera siempre que se den más bajas por parte de los palestinos. Ahora, entonces podemos apreciar que el conflicto de Palestina con Israel es algo mucho más complejo de lo que suele mencionarse en el debate en las redes sociales, entre las personas que ponen I love Palestina y no distinguen entre los dos gobiernos. El gobierno dictatorial que ha existido en la Franja de Gaza, de Hamas, una organización terrorista, y el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que es liderado por Al-Fatah, que es, digamos, el grupo que es preponderante en la Organización para la Liberación de Palestina, que dejó el terrorismo hace muchas décadas. Entonces, este conflicto se viene intensificando hace un año a raíz de este ataque terrorista que generó miles de muertos y que ha desencadenado una guerra que actualmente viene internacionalizándose. Vamos ahora a una pausa y regresamos. Seguimos en Informe Extra analizando el conflicto en el Medio Oriente con motivo del aniversario de la guerra en la Franja de Gaza. En el bloque anterior hemos visto los orígenes del conflicto árabe-israelí, y además las distinciones entre la situación de conflicto que tiene Israel tanto en la Franja de Gaza, donde se viene desarrollando esta guerra, como en Cisjordania, donde hay un gobierno palestino distinto al de Gaza. Con respecto a este punto, habría que pensar en uno de los alegatos principales de los defensores incondicionales de Palestina, quienes muchas veces no distinguen entre los distintos bandos que hay en el lado palestino, que no distinguen entre el gobierno de Cisjordania y el grupo terrorista Hamas, uno en la Franja de Gaza y otro que es la Autoridad Nacional Palestina. Habría que tener en cuenta la siguiente pregunta. Si Israel se retirara de los asentamientos ilegales condenados por el derecho internacional que existen en Cisjordania, ¿acabarían los atentados terroristas contra el Estado de Israel? ¿Sucedería esto? Si Israel se retirara de la Franja de Gaza, dando por concluido de inmediato de las operaciones militares que viene realizando, ¿acabarían los atentados terroristas? Esto es teniendo en cuenta los objetivos de las organizaciones terroristas que no reconocen la existencia del Estado de Israel, definitivamente el conflicto no terminaría. Al margen de que uno de los puntos más cuestionables de la posición de Israel es precisamente el de los asentamientos ilegales. Hay alrededor de 500.000 de ciudadanos israelíes habitando en territorios palestinos de Cisjordania, y esto es condenado por el derecho internacional y es un motivo de conflicto. Sin embargo, en los hechos, lamentablemente, es bastante difícil lograr desplazar a esta población del territorio palestino, como hizo Israel en su momento en el año 2005 en la Franja de Gaza, de donde retiró asentamientos. El caso es que en Cisjordania hay asentamientos que son prácticamente ciudades, con 40.000 habitantes. En total, como lo he mencionado, hay cerca de 500.000 de israelíes ocupando diversas zonas y localidades en Cisjordania. Pero el punto es el siguiente. Si Israel retirara estos asentamientos, ¿acabaría el conflicto? Definitivamente no, por los objetivos radicales de organizaciones terroristas como Hamas y también como Hezbollah, que son organizaciones fundamentalistas islámicas que no reconocen la existencia del Estado de Israel. Ahora, al margen de esta problemática, el conflicto actual ha permitido que se pueda ver el retorno o que se visibilice en un discurso marcadamente antisemita en universidades y también en redes sociales. Un eslogan que se ha repetido mucho en los últimos meses es
del Jordán al Mediterráneo, que es un eslogan utilizado por Hamás, pero que también ha sido adoptado por distintos colectivos que, sin distinguir entre Hamás y la lucha legítima del pueblo palestino, lo replican al oponerse al Estado de Israel y a todo lo que les recuerde a Israel o a los judíos. El río Jordán es la división territorial entre Cisjordania y el Estado de Jordania, el Reino de Jordania. Y el eslogan implica el desplazar a Israel del Jordán hasta el mar Mediterráneo, es decir, desaparecer al Estado de Israel. Es decir, que este eslogan implica no reconocer el derecho de existencia de este Estado que existe desde 1948. Y se prestan a este discurso tanto sectores de la izquierda radical como de la derecha radical, la verdadera derecha ultraderecha. Con respecto a la izquierda radical, tenemos sectores políticos que son nostálgicos de la Guerra Fría, de todos los enemigos del principal aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente. La única democracia liberal en el Medio Oriente, que es Israel. Entonces, por ahí vienen las críticas históricas de los sectores izquierdistas. Y por parte de la ultraderecha verdadera, que es contraria también a Israel, en este caso, pues, son sectores radicalizados que tienen esta idea de la llamada conspiración judeomasónica y que no se proclaman, como siempre, no se proclaman antisemitas, sino antisionistas. Suelen utilizar esta expresión: no somos antisemitas, somos antisionistas, y de este modo tanto la izquierda radical como la ultraderecha replican un discurso que en los hechos implica la eliminación de un Estado. Ahora, también habría que tener en cuenta a qué se oponen estos sectores, ¿no? Y efectivamente se oponen a la única democracia liberal del Medio Oriente, un Estado en el que hay multipartidismo, elecciones libres, alternancia en el poder, derechos civiles, respeto de las minorías, los palestinos, los árabes israelíes o israelíes palestinos y también cristianos son ciudadanos con los mismos derechos que los judíos en Israel, ¿no? Pero esta forma de Estado es incompatible con todos los estados que rodean a Israel y también con los sectores de ultraizquierda y ultraderecha que critican la existencia de este Estado. ¿Y quiénes son los principales enemigos de la existencia o opositores al llamado antisionismo, que en los hechos es estar en contra del Estado de Israel? Para empezar, tenemos a diversas organizaciones terroristas, empezando por Hamás. Tenemos a Hezbollah, tenemos a la Yihad Islámica, están los hutíes de Yemen, está la Resistencia Islámica de Irak, entre otras organizaciones terroristas yihadistas que no reconocen la existencia de este Estado. Pero también están las dictaduras de Siria, la teocracia de Irán, ¿no? Que no es un régimen democrático, y además Venezuela. Por otra parte están regímenes latinoamericanos populistas como el Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva, Colombia de Gustavo Petro, también en México de Morena. Y además de esto, en Occidente hay una curiosa alianza contra natura entre los migrantes musulmanes que están en Europa, de tendencia muchas veces, no siempre, islamista, y sectores de los colectivos de la llamada cultura woke, quienes están a favor de todas las minorías, empezando por el feminismo radical, las minorías sexuales, pero que no son conscientes de que ellos no serían tolerados en regímenes como el de Hamás en la Franja de Gaza. Ahora, muchas veces también se habla de genocidio. Sin embargo, el genocidio es un concepto que implica el objetivo de eliminar total o parcialmente a una comunidad. Y la realidad es que el Estado de Israel no busca eliminar a los palestinos. Hay, como lo he mencionado, israelíes palestinos con ciudadanía israelí. Y están también los palestinos de Cisjordania. A ellos no se les está tratando de eliminar. El objetivo de Israel es eliminar los focos de resistencia de Hamás. Además de esto, está equiparar o señalar que se trata de un genocidio sería como decir que cuando los aliados bombardeaban Alemania en la Segunda Guerra Mundial, también estaban cometiendo un genocidio. Y esto no es exacto, estaban atacando al enemigo que había desatado en ese contexto dicha guerra, la Alemania nazi. Ahora,
También Hamás hay que tener en cuenta que utiliza políticamente la muerte de sus civiles. Esto es uno de sus objetivos y tienen bastante éxito en este punto. Y el objetivo del gobierno de Israel es el siguiente: ante tales circunstancias y organizaciones terroristas y grupos radicales que rodean su territorio, el principal objetivo del gobierno de Israel es proteger a sus ciudadanos y evitar tener bajas militares, reducir al máximo el número de sus bajas militares y por ello las operaciones militares que tienen las consecuencias que desgraciadamente todos vemos. Pero el principal responsable de todo esto es el grupo terrorista Hamás, que ha desatado esta guerra y que se escuda en sus civiles y se vale políticamente de la muerte de estos. Vamos ahora a una pausa y regresamos con la internacionalización de la guerra en la Franja de Gaza. Seguimos el Informe Extra. En esta edición hemos analizado el conflicto en la guerra en la Franja de Gaza, que este lunes 7 de octubre ha cumplido un año. Hemos podido apreciar que el conflicto entre Israel y Palestina es algo mucho más complejo. No se puede hablar de un conflicto, digamos, entre Israel y Palestina, sino que habría que distinguir entre el conflicto en la Franja de Gaza y la tensión que existe en Cisjordania. En la Franja de Gaza hay una organización terrorista que continúa luchando y que el objetivo de Israel es su eliminación y el rescate de los rehenes. Mientras que el tema en Cisjordania es un tema que es bastante cuestionable para el Estado de Israel y es los asentamientos condenados por la comunidad internacional. Otros aspectos que habría que cuestionar del Estado de Israel innegablemente es el número de bajas civiles que se han dado con motivo de sus objetivos militares, más no de un genocidio, como suelen decir los principales críticos del Estado de Israel. También el bloqueo de la ayuda humanitaria, eso también sería un aspecto a criticar. Pero igual no se debe caer en equiparar al Estado de Israel con un grupo terrorista como lo es Hamás. En vista de que Israel es un Estado democrático, se puede cuestionar al gobierno, se puede cuestionar a Netanyahu, pero no es adecuado caer en el discurso antisemita de replicar eslogans y consignas de organizaciones terroristas como señalar pues, que del Jordán al Mediterráneo. Ahora, este conflicto, y esto es lo más grave, se ha internacionalizado prácticamente desde el comienzo. Tenemos los ataques de los hutíes de Yemen, bloqueando el tráfico marítimo, la resistencia islámica de Irak, atacando bases estadounidenses, que son los aliados de Israel. También han atacado los Altos del Golán, con 2 muertos recientemente, una base israelí. También está, pues, y lo más importante es las operaciones que se han expandido al norte de Israel, concretamente el sur del Líbano, donde ha empezado una campaña militar llamada Flechas del Norte y que ha tenido como resultado la respuesta de Irán con un segundo bombardeo directo a territorio israelí. Y bueno, es una situación que viene preocupando a la comunidad internacional por las repercusiones que puede tener la esperada respuesta de Israel contra un Irán que ve debilitado a sus proxies, que son las organizaciones terroristas que viene financiando en el Medio Oriente y que son parte de su seguridad a nivel exterior. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.